Muy buenas noches. Aquí hay un video para la asignatura de programación de base de datos, donde estamos aprendiendo, esta semana hemos estado trabajando con los cursores explícitos. Entonces la idea ahora es explicar un poquito o repasar un poquito cómo es que trabajamos con los cursores explícitos y cómo poder recorrerlos usando los tres ciclos que conocemos en programación, que son el ciclo for, el ciclo while y el loop, ¿ya? En la prueba, en una parte de la prueba, le van a pedir escoger, usted escoge con qué ciclo va a recorrer el cursor, y en otra parte de la prueba le piden hacer como la analogía. Entonces le van a pedir transformar un recorrido de un cursor usando un loop a un while y a un for o con cualquiera de las combinaciones posibles. Entonces la idea es un poquito revisar eso para que los pueda orientar un poco con la resolución de los distintos ejercicios que tenemos. Entonces vamos a hacer un ejercicio súper simple. Tengo aquí dentro de mi modelo de datos, uno de los tantos que tengo por ahí guardados, tengo una tabla que se llama comuna, que tiene simplemente dos campos, el ID y el nombre de la comuna. Entonces mi objetivo va a ser poder imprimir los datos de la comuna como aparece aquí abajo, ya con la palabra comuna, dos puntos, y el nombre de la comuna de lo que esté guardado en la tabla. Para eso necesito un cursor explícito porque son varios los registros que yo quiero procesar uno a uno. Entonces necesito establecer alguna forma de poder procesar todo el conjunto de la tabla, y eso lo hago a través de una unidad de programación, particularmente un bloque anónimo. Entonces sabemos que el bloque anónimo está formado por las cláusulas declare, begin y end, ¿cierto? Que es la estructura básica de un bloque anónimo. Nosotros hemos ido incorporándole nuevas cosas al bloque, partimos con algo muy simple y luego hemos ido agregándole otros componentes, y uno de esos componentes, como les decía, es este famoso cursor explícito, que ya lo hemos visto en clase. Tenemos dos tipos, uno con y el otro sin parámetros. En este caso vamos a tratar solo el con parámetros para explicar, como les digo, la forma de recorrerlo. Entonces, entre el declare y el begin van todas las variables que yo voy a definir para resolver mi problema, y dentro de esas variables yo voy a guardar o yo voy a definir el cursor para almacenar las comunas registradas. Entonces, registradas. Entonces acá, ¿qué tenemos? Pues tengo que saber cómo es que yo defino un cursor, y eso se hace con la palabra reservada cursor. Hay que darle un nombre al cursor porque es una variable más, una variable con superpoderes, pero es una variable más, y le vamos a poner comunas porque la buena práctica dice que los nombres de mis variables deberían tener o ser más bien descriptivos, desde el punto de vista de que me indiquen lo que guardan, ¿ya? Entonces, comunas, la palabra reservada is, que es lo que la sintaxis de PL/SQL me obliga a hacer, y luego hacemos un select de los datos que yo voy a necesitar. En este caso voy a querer solamente el nombre de la comuna, y le debo indicar la tabla de la cual voy a alimentar al cursor, que en este caso es la tabla común. Súper simple. Guardo el resultado de esta selección, de este select nombre comuna de todas las comunas, en una variable que se llama comunas, variable que contiene todos los registros que están en esa tabla, sin ningún filtro, sin ninguna restricción, son todos los registros, que como ustedes podrán ver, esto ya lo ejecuté yo antes y ya están todas las comunas registradas. Entonces, ¿qué hacemos con los cursores? Siempre debo recorrerlos. Entonces tengo tres formas distintas de recorrer un cursor utilizando las tres estructuras repetitivas o ciclos repetitivos que ofrecen los lenguajes de programación. Todos o casi todos ofrecen los mismos tipos de ciclos, el for, el while y el loop. La manera más simple en PL/SQL de recorrer el cursor es usando el ciclo for. El for, la sintaxis dice, está la palabra reservada for, luego tienes que definir una variable que va a ser donde vas a guardar cada uno de esos registros que tú seleccionaste en el cursor. Luego viene la palabra reservada in y le tienes que indicar el cursor del cual estás extrayendo, ¿cierto?, esta información, estos registros, que es la variable que acabamos de crear dentro del cursor, o sea, dentro de las variables, digamos, de la sección de declare. Entonces, en este caso sería comunas, que es el que acabo de crear. Luego establecemos la palabra reservada loop y el end loop, que viene de la mano con el loop para cerrar mi ciclo. Entonces,
¿Qué dice la secuencia en este momento? Que declara una variable que se llama ccomunas, que está alimentada o está en base a una sentencia select de una tabla en particular, en un campo en particular. Luego, entre el begin y el end están las instrucciones que yo necesito para poder cumplir con el objetivo, que es imprimir los nombres de todas las comunas. Y para ello necesito recorrer esta estructura especial, necesito recorrer esta estructura de datos, necesito recorrer este cursor. Entonces lo hago utilizando el ciclo for, donde yo declaro una variable, donde yo voy a guardar cada uno de los registros y voy a pasar por este ciclo o voy a iterar dentro de esta estructura por cada registro que yo tenga en la tabla comuna. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ocupar nuestra sentencia para imprimir en PLSQL, que es el DBMS Output, con su procedimiento putLine, ¿cierto? Y aquí vamos a poner el texto, que es comuna, vamos a poner un 2 puntos, y luego vamos a poner el operador de concatenación, que le llamamos a veces el palito palito, ahí está, y el valor que estoy queriendo imprimir. El valor está en el cursor, entonces al cursor yo llego a través del registro, porque tengo que ir mirando registro a registro. Si bien es cierto, los recuperé todos, pero para poder acceder a ellos es de a uno. Entonces aquí dice recomuna, utilizando el operador punto, igual que el que utilizo en orientación a objetos, ¿cierto? Le indico qué componentes de este cursor. Los componentes del cursor son las columnas que yo puse en el select que definen el cursor. En este caso la única posibilidad que tengo es nombre de comuna. Cierro el punto y coma, ¿cierto? Para terminar la línea y luego ejecuto mi bloque. Me dice que tengo un error porque no, en la salida, perdón, ahí está la salida. Aquí está la salida ejecutándose con los nombres de todas las comunas, una por una. Entonces yo podría, por ejemplo, ordenar aquí, que también es válido, ordenar el nombre, o sea, la salida, order by 1, y voy a ejecutar mi consulta, o sea, mi bloque en este caso, y mi salida está ordenada, al web, win, cerrillo, cerro nave, etc. Entonces, independiente de lo que yo necesite, ya lo puedo necesitar en orden, lo puedo necesitar el select con varias tablas. Ya hemos visto en clases que yo puedo complejizar un poco el contenido del cursor a través de las consultas, pero la esencia es esta, ya es poder recorrer ese cursor. Como les decía al principio, lo que yo quiero ahora es ver la variante, ya cómo puedo hacer yo esto considerando ahora los otros ciclos, que son un poco más demandantes a la hora que tengo que hacer más cosas, porque aquí, si se fijan, en 3 líneas yo logré imprimir el contenido de la tabla, que lo guardé en un cursor, ¿cierto? Esa es la única forma de acceder al contenido completo de la tabla. Entonces ahí tenemos nuestra primera variante. ¿Qué hago después? Voy a recorrer el cursor ahora, pero utilizando otro tipo de ciclo. Ya vemos que con eso funcionó y estaba bien. Entonces voy a comentar esto para que no nos moleste, y ahora vamos a recorrer el cursor, pero usando el otro ciclo, los otros 2 ciclos. Entonces, para usar el while, que esto es la estructura, voy a usar un while true, un loop eterno que le llamo yo. Acá está. De este loop se supone que saldría nunca, así como está. Que la intención es recorrer, ¿verdad?, el cursor. Sin embargo, cuando yo trabajo con el while es algo distinto, porque necesito abrir el cursor explícitamente y necesito cerrar el cursor explícitamente. Entonces acá, antes de empezar mi ciclo, yo utilizo la palabra reservada open y le indico el nombre del cursor que quiero abrir. En este caso se llama open comunas, ccomunas, perdón. Una vez que terminé de recorrerlo, lo voy a cerrar y va a decir ccomunas. Entonces lo abro, lo recorro y lo cierro. No se da eso en el for porque el for hace esa pega por nosotros. El for abre el cursor, declara la variable que va a guardar el cursor, ¿cierto? Y aparte de eso cierra el cursor y va haciendo el recorrido él solo. Entonces eso es un poco más autónomo. No necesita de tanta indicación el ciclo for, lo hace solo, lo entiende así. En cambio con el while no, tengo que abrirlo, tengo que recorrerlo y tengo que cerrarlo. Y para recorrerlo tengo que utilizar la instrucción que me permite sacar, ¿cierto?, un elemento de un registro de ese cursor, que es el fetch. Y al fetch debo indicarle el into, y aquí voy a poner la variable
rec comuna, que fue la misma que yo declaré en el for, pero que esta vez, ¿cierto? Necesito yo explícitamente declararla, porque el for lo hace por mí, pero el while no. Entonces, establecemos la variable, se llama rec comuna, y aquí la tengo que declarar como cualquier otra. Entonces aquí le vamos a decir que almacena un registro del cursor. Entonces, para declarar la variable, cursor, pongo el nombre de la variable y utilizo su base, es decir, el cursor. Comunas, y utilizo un operador que es el row type. Ahí está. Entonces le estoy diciendo que mi variable rec comuna depende, ¿sí? O es el tipo de fila, si quiero ser literal, digamos, en la traducción, del cursor C comunas. Entonces, dicho eso, yo ya estoy rescatando un valor del cursor, un registro del cursor. El tema es que ese ciclo está extraño porque es eterno. O sea, dice mientras sea verdadero, siempre va a ser verdadero. Entonces tengo que establecer cuál es mi condición de salida. Que insisto, el for lo hace solo. Él mismo detecta si tiene que seguir o tiene que detenerse. El while no lo hace. Entonces, aquí tenemos que establecer la condición de salida, que es un exit when. Y aquí usamos ccomunas, que es el nombre del cursor. Y aquí ponemos not found. Le estoy diciendo, traducido, salga cuando no le queden más. Not found, no haya más, no existan más. Entonces, desde esa perspectiva, salgo de este ciclo que al parecer es eterno y logro terminar la ejecución. Voy a copiar de aquí la misma línea para imprimir y vamos a establecer aquí que voy a imprimir el nombre de la comuna. Entonces aquí vamos a poner un texto para distinguirlo, y aquí vamos a poner que estamos imprimiendo con el while. Entonces aquí ponemos versión while. Versión while. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar el bloque. Está comentada la parte del ciclo for, así que no debería haber ningún inconveniente. Y aquí ejecutamos acá. Entonces se cayó. Me dice que la variable into, no, o sea, la cláusula into no existe porque debo indicarle de dónde voy a leer. C comunas. Pequeño detalle. Entonces el fetch está el nombre del cursor y la variable o la palabra reservada into de dónde lo voy a guardar. Seguimos aquí, ejecutamos el bloque, ejecutamos y ahí me aparece válido, digamos. Voy a la salida y aquí está mi versión while y aparecen los nombres de las comunas. Lo mismo, es la misma salida anterior. La diferencia es que estoy recorriendo el cursor de manera distinta. Esa decisión la tengo que tomar yo como desarrollador o desarrolladora. ¿De qué ciclo uso? Normalmente uno tiene mayor comodidad o mayor flexibilidad con un ciclo u otro. Casi todos aman el ciclo for por la facilidad que tiene, sobre todo aquí en PL/SQL. Sin embargo, tengo que tener las otras opciones. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar esto, pero ahora vamos a hacer con el loop. Entonces voy a copiar, voy a comentar lo anterior, para que no se nos tope, ¿cierto? Vamos a comentar todo esto hasta aquí, esta es la versión while, y ahora vamos a ir a hacer la versión loop. Entonces hacemos la versión loop, y la versión loop es muy parecida. Tengo que abrir el cursor, tengo que cerrar el cursor, ¿cierto? Lo abro, lo recorro y lo cierro, esa es como la lógica siempre. Y en el caso del loop no va con una condición, en realidad nunca lleva una condición, sino que es un loop eterno, un ciclo eterno. Y al igual que en el ciclo while, yo establezco la salida cuando ya no me queden más registros. Entonces voy a cubrir nuevamente el bloque con los comentarios pertinentes, ¿cierto? De todas las variables declaradas. Si se fijan, con el loop también debo declarar la variable. El único que me declara la variable sin pedirme a mí que lo haga es el ciclo for, es el único que abre el solito el cursor, que cierra el solito el cursor, que él mismo recorre el cursor, que él mismo guarda. Eso lo hace él solo. Por eso la versión del for es muy reducida, porque el for es autónomo, como les decía al principio. Entonces aquí voy a ejecutar, debería decir versión loop y mostrarme todos los registros de la tabla. Y aquí está mi salida, no se cayó porque me está mostrando todo el contenido bien. Y acá está versión loop y están todas las comunas. Entonces, con esto, aunque pareciera ser bastante simple el ejemplo,
estamos demostrando que las tareas comunes sobre un cursor son recorrerlo, o la tarea común es recorrerlo. Y dependiendo del tipo de ciclo que utilice, voy a necesitar realizar más o menos acciones. Con el ciclo for, suficiente con indicarle dónde lo voy a guardar y cuál es el cursor que quiero recorrer. Nada más que eso. Si voy a usar el while, tengo que hacerme cargo yo de abrir el cursor, yo de cerrar el cursor, yo de extraer un elemento del cursor y yo de salir del ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay cosas que son más necesarias que deba yo definirlas dependiendo del tipo de ciclo que utilice. No se me puede olvidar que abro el cursor con un open, que cierro el cursor con un close y que extraigo un elemento del cursor usando el fetch. ¿Ya? El fetch, el nombre del cursor, el into y la variable donde yo voy a guardar ese registro. Variable que yo debo declarar explícitamente si estoy usando un while o si estoy usando un loop para recorrer el cursor. Si estoy recorriendo con un for, insisto, no debo declarar la variable. Partimos así. ¿Ya? No debo declarar la variable porque eso lo hace el ciclo for, porque es una variable local, que el ciclo termina y la variable desaparece con el scope de la variable, da lo mismo. La simpleza acá es la facilidad que me permite a mí el ciclo for para recorrer un cursor. Espero que les haya servido de algo. Lo pueden implementar con los otros ejercicios que hemos hecho en clase. Ahí en clase hemos visto cursores simultáneos, ya un recorrido de un cursor dentro de otro. Estuvimos viendo el detalle respecto a lo general. Eso sí que es aplicable, digamos. Da lo mismo si el cursor que estás recorriendo es interno o externo, esta lógica te debería servir, ¿ya? Así es que ahí está, cumpliendo con la explicación un poco rápida del recorrido de los cursores, utilizando los distintos ciclos de los cuales dispone PLSQL. Muchas gracias. Acuérdense de darle un like al video si es que les gustó o les sirve de algo. Adiós.